estudiar la psicodinamia de las personas normales es complicado. Pues imagínense estudiar la psicodinamia de personas que además tienen un trastorno. Sí está más complicado, pero como les decía en la clase pasada, el que tengan un trastorno, que es una enfermedad mental, eso no no los exime de también ellos tienen sus estructuras psicodinámicas, tienen su psicodinamia, entonces eso no, aunque adentrarse en la psique, vamos a decir, en estructuras mentales de una persona normal. Entonces, adentrarse en las estructuras mentales de una persona con un trastorno mental, pues es todavía un poquito más complicado. Pero como se dieron cuenta, pues es muy interesante. Y también se dieron cuenta que mis respetos para el viejito Freud. Creo que nos quedamos ya vimos la psicosis maníaco-depresiva, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Es que recuerden que estaba fallando mucho el internet allá de la escuelita. Entonces, vimos la psicosis maníaco-depresiva. Maestra. Nos quedó pendiente ver la paranoia. La paranoia está muy interesante como lo postuló Freud. Y con respecto a la paranoia, voy a recomendarles que vean la película de Él. Se llama Él. Es una película de la época del cine mexicano, de la época de oro. Es con Arturo de Córdoba y la actuación de él pues, precisamente de él está genial. Y lo más interesante es que esa película se filmó más o menos por 1950, 53, porque todavía está en blanco y negro. Pero lo que es más asombroso es que está manejado de una manera genial por Arturo de Córdoba y está presentado los síntomas tal y cual están en el DSM y todavía en la actualidad no ha cambiado los síntomas. Lo manejó el director, así como si hagan de cuenta que tenía el libro. Así es que sí se los voy a dejar casi como obligatorio que la vean. Yo creo que si entran, ustedes que tienen mucho conocimiento de la cibernética, si entran al YouTube, me parece que ahí está. ¿Sí? Para que en este próximo fin de semana se den la tarea de estudiar o de ver ahí la película de él. Para esto yo tengo la confianza en que ya hayamos visto de manera teórica todos los conceptos de la paranoia. Pero vamos a ver aquí lo que nos dice Freud. Fíjense bien, Freud postuló que en la paranoia la necesidad de proyección, ¿sí? Proyectarse, coincidía con una necesidad inconsciente de amor homosexual. Fíjense bien lo que dice, una necesidad inconsciente de amor homosexual. No dice de homosexualidad, ¿sí? Es una necesidad inconsciente de amor homosexual. Dice que aunque de intensidad aplastante, o sea, esa necesidad muy aplastante de tener un amor homosexual, ¿sí? Es negada conscientemente por el paciente. O sea, esa necesidad es inconsciente, ¿sí? Esa necesidad de amor homosexual es inconsciente. Pero, sí, fíjense bien, aunque es una necesidad aplastante, o sea, muy demandante, de manera consciente el paciente lo niega. Dice, no. Por lo tanto, entran en función los mecanismos de defensa, principalmente el de proyección, ¿sí? Y también de desplazamiento.
Por eso, los delirios paranoides, las delirios de persecución, de hostilidad, de agresión, ¿sí? Representan conflictos sexuales referente a personas del mismo sexo que habían sido proyectados en alguna otra persona o fuerza que entonces era percibido como perseguidor. Por un mecanismo de protección, ¿sí? Porque recuerden que este deseo inconsciente de amor homosexual es muy, muy intenso, ¿sí? Pero que el paciente lo niega conscientemente. Por tanto, dice, todos los delirios, los delirios de persecución, ¿sí? Para que se proteja las estructuras de esa intensidad, de esa necesidad tan intensa, entonces entran en función los mecanismos de defensa que luego son proyectados por esos mismos mecanismos de defensa, se proyectan esa intensidad aplastante, ¿sí? Esa fuerza aplastante se proyecta en otra persona. Y entonces pasa de ser el perseguido, ¿sí? El perseguidor pasa a ser el perseguido, ¿sí? Por esos mecanismos de defensa. Dicen, no, 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 no soy yo, son los demás los que me atacan. No soy yo el que estoy persiguiendo, el que estoy dejándome guiar por ese deseo intenso, aplastante. No, 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 ¿sí? Sino que es los demás, es los demás. Son los que no me quieren, son los que me agobian, son los que me persiguen. Entonces, esos delirios paranoides representan ese conflicto sexual, ¿sí? O sea, ahí dice, no soy yo, eres tú, cuando que todos esos mecanismos son mecanismos para proteger, ¿sí? Las estructuras de esa necesidad inconsciente, pero que es percibida y es negada conscientemente. Pero recuerden, siempre lo que nos dice Freud, en las estructuras mentales, nada, esa energía no se puede destruir, solamente se puede reprimir. La energía liminal no se puede destruir, se reprime, pero se reprime. Es como tener una olla de presión. ¿Sí saben lo que es una olla de presión? Donde cocemos los frijoles. Sí. Bueno, entonces la cerramos fuerte, le ponemos la tapadera, pero de todas maneras ahí está bulliendo y el vapor busca cómo salir, busca, porque así es más o menos la energía divinidad. No se puede destruir, se reprime, hagan de cuenta la tapadera de la olla, se reprime, pero los mecanismos de defensa serían la tapadera de la olla, ¿sí? Pero no se puede destruir, no se puede eliminar. Así es que de tal manera, esos impulsos, esos deseos inconscientes salen. ¿Cómo salen? En síntomas. En el caso de la paranoia, salen en forma de delirios de persecución, ¿sí? Que viene siendo un síntoma, ¿sí? Un delirio de persecución es un síntoma. En la neurosis disociativa, pues salen síntomas físicos. En la neurosis obsesiva, pues sale también en síntomas, ¿sí? Entonces, no se puede destruir. Desde el momento que decimos que existe un deseo inconsciente, fuerte, intenso, aplastante de amor homosexual y que además es negado conscientemente, pues sabemos que está reprimido, que está encerrado, que está cerrado con la olla, pero que no se puede destruir. Por eso entonces sale como un síntoma de delirio de persecución. ¿Sí? ¿Quedó claro? Manifiéstense, que no Maestra, los veo, no ya los mandé veo, la, no los veo. ya mandé la película de él. Ándale. Ya la mandé al Messenger. Sí, pero
Yo les recomiendo que la vean hasta el fin de semana porque vamos a estar viendo, primero vamos a ver la teoría de la paranoia. Ok, nomás para que la tuvieran ahí guardada. Sí, ténganla allí. Sí, pero no, yo les recomiendo que se esperen, no se adelanten. Es bueno muchas gracias, Abel, que se los mandaste, pero espérense el fin de semana para que ya tengan la teoría, para que entonces sí les caiga todo el 20. Cuando ya tengan toda la teoría y luego estén comparándola con la película, van a decir, caray, el director no, no descuidó ni el más mínimo detalle, porque la paranoia, ¿sí? Tiene componentes de herencia, genéticos. Entonces, ahí en la película mencionan de manera un poco, pero sí clara, mencionan cómo era el papá del protagonista. Lo mencionan muy levemente, pero sí nos queda muy claro. Maestra, entonces el síntoma está ahí latente de la... Pues no, el síntoma es los delirios de persecución, los Ajá. delirios paranoides. Ese es el síntoma. Okay. Ese es el síntoma porque está proyectado en otra persona. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta que son mis deseos inconscientes, es decir, es que yo deseo grandemente, tengo estos grandes deseos inconscientes de amor homosexual, pero no, o sea, el consciente dice, no, ¿qué te pasa? Sí, lo niega, no es cierto, pero recuerden, esos deseos, todo lo que nosotros tenemos, todos nuestros deseos infantiles, todos nuestros deseos prohibidos, todo lo que el superior censura y dice no puede pasar, eso está muy prohibido, pero se queda sometido, se queda reprimido, pero eso no quiere decir que esté eliminado. Por lo tanto, sale en síntomas. Y un síntoma de la paranoia, pues son los delirios de persecución, que no son otra cosa que esos deseos proyectados en otra persona o fuerza, ¿sí? Y entonces dicen, es que me quieren hacer daño, me quieren, ¿cómo les diría? Seducir. No es cierto, es yo quiero seducir, o traducido de manera así como muy didáctica, vamos, que no es así, pero vamos a decir para que quede como ejemplo. Es decir, me quieren seducir, es al contrario, es yo quiero seducirlo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niña, había una señorita ya grande, que iba a mi casa a arreglar la ropa de mi papá, o sea, a acomodarla, plancharla y almidonarla y todo eso. Era una señorita que había estado comprometida para casarse, pero llegó la revolución o no sé qué, se llevó al novio y lo mataron. Ella se quedó solita siempre. Y siempre llegaba a la casa así como medio angustiada, porque decía que en la esquina o cerca de la casa o media cuadra había unos sujetos que la miraban de manera provocativa, ¿sí? Que le daba preocupación que la quisieran abordar. Realmente, pues ella ya estaba grande, no era atractiva, no andaba vestida provocadoramente. ¿Qué estamos entendiendo? Yo, pues no lo entendía, yo nomás decía, bueno, uno pensaba de niño, yo no creo que quieran robarse a Longinita, se llama, Longinita. Entonces, ahora yo lo entiendo. Ella se quedó sola, ella se quedó ya sin casarse nunca, pero su deseo de amor no estaba eliminado. Por lo tanto, lo proyectaba en delirios persecutorios en los pobres jóvenes que pasaban por ahí. Y ella decía, no, que me miran muy provocativos, me quieren mm,
acercárseme, ¿sí? Entonces, eso es una proyección. O sea, ella estaba proyectando sus deseos sexuales, sus conflictos sexuales, con los mecanismos de defensa de proyección en los hombres esos, ¿sí? Bueno, entonces, si ya quedó claro, nos vamos a la melancolía, otro de los síntomas. En la melancolía, nos dice Freud, el yo está empobrecido, o sea, dice, el yo experimentó una pérdida interna. Fíjense, aquí Freud es bien así, bien claro, bien concreto. Dice, el propio yo está bien empobrecido debido a que ha experimentado una pérdida interna. Aquí, fíjense bien, en la melancolía, que es un estado psicótico de tristeza, ya la melancolía involutiva es un estado muy grave, ya se pasa más que la depresión, más que un episodio agudo de depresión. En la melancolía ya hablamos de un estado muy regresivo. Entonces nos habla Freud. Dice, aquí lo que pasa es que el yo experimentó una pérdida interna muy grandísima, ¿sí? Que no logra subsidiar y no logra superar. De ahí que siempre yo les recomiendo, en los estados así agudos de melancolía o de depresión, tienen que investigar ustedes muy claro que no sea producto circunstancial, que no sea producto de las circunstancias, ¿sí? Si ya la persona tiene o presenta un estado de melancolía involutiva, de depresión, en la que no existe ningún factor, ninguna circunstancia, ningún factor ambiental, ningún factor, social, entonces hay que rápido canalizarlo con el psiquiatra, porque esa persona peligra, ¿sí? Aquí lo más importante sería, o la prioridad más que importante, la prioridad sería que esta persona reciba atención médica y también atención psicológica. Pero aquí, en la melancolía, además de la atención psiquiátrica, se necesitaría trabajar con psicoanálisis reconstructivo, una terapia profunda, reconstructiva, regresiva tal vez, para llegar al núcleo de qué es lo que el yo siente o experimenta como pérdida intensa. Recuerden lo que nos dice Freud, lo que el yo experimenta a nivel inconsciente puede ser cierto o no puede ser cierto, pero lo que importa es lo que importa es lo que se siente, ¿sí? Dice, no, es irrelevante, sí es cierto, pero aunque no sea real, decía Freud, para el inconsciente lo irreal puede ser real, ¿sí? Por eso tenemos, por ejemplo, pacientes en los que mencionan que sufren porque su madre los ha rechazado o su madre no los quiere o no se hallan con su madre. Pero nosotros empezamos a hacer una historia, análisis, empezamos a hacer la historia clínica, a investigar, incluso podemos hasta entrevistar a la persona, podemos entrevistar a la madre del sujeto y nos damos cuenta que no es real, que es un supuesto de la persona, pero nosotros tenemos que trabajarlo, ¿sí? Como si fuera real, porque si existe para la persona, existe, ¿sí? Aunque no sea real.
Maestra, de hecho, hay una película, no sé si la ha visto, así se llama Melancolía de Lars von Trier, en donde mete un poco de ficción porque se va a acabar el mundo supuestamente, pero expone muy bien la melancolía como en dos casos, son dos hermanas. ¿No la ha visto? Tengo la película. Sí, sí, está bien interesante. Y esa película me la regaló precisamente mi amiga que es psicoanalista, para que yo le platiqué sobre esto de la melancolía y me dijo, mira, para que tengas más material. Si tienen por ahí la oportunidad, véanla también. Y también a veces, fíjense bien, incluso al principio que yo era estudiante, llegué a tener esta confusión. A veces creemos que melancolía es un estado como de añoranza, de una tristeza leve, hasta que yo empecé a estudiar así a profundidad, muy a profundidad los manuales de psiquiatría, encontré que la melancolía, y sobre todo la melancolía involutiva, ¿sí? Es un estado grave de psicosis. Entonces, fíjense bien cómo luego a veces tiene uno conceptos equivocados. Bueno, luego agregamos aquí, la persona que es oralmente dependiente y que requiere constantes aportes narcisistas del exterior tiene mayores probabilidades de presentar esta reacción en forma grave. Si recuerdan lo que les dije en cuanto a las fijaciones en las etapas de desarrollo psicosexual, les dije que una fijación en la etapa oral no es como a veces se entiende que, ay, lo que pasa es que esta persona tiene una fijación en una etapa oral. Ay, es que es muy, muy comelona, muy mamona, muy fumadora, muy consume muchos alimentos, ¿no? Eso es una total mentira. Una fijación en la etapa oral es una persona que tiene las características de personalidad dependientes, que requiere constantes apoyos narcisistas. ¿Qué quiere decir? Narcisista es, recuerden lo que les dije que Freud, cómo utiliza el concepto narcisista, de narciso, de estar enamorado de sí mismo, de estar metido en sí mismo. Entonces, requiere constantes aportes narcisistas, o sea, requiere constante apoyo, aporte, qué bonito eres, cómo te quiero, cómo te cuido, así como tan demandante como un bebé de días hasta unos meses, 6 meses, póngale, es demandante. Ella requiere atención 24 horas y requiere apoyo constante. Necesita comer, necesita apoyo para comer, para cambiarse, para bañarse. Un bebé necesita eh, muchísimos cuidados. Así es una persona oralmente dependiente que requiere y demanda mucho apoyo del exterior, ¿sí? Y por lo tanto, siempre va a decir, pues, que no se le da el apoyo necesario, que va a experimentar esa pérdida interna, ¿sí? Una persona muy narcisista, con una fijación oral, que necesita apoyo constante, que tiene muy empobrecido suyo, debido a que está tan metido narcisistamente en que dice, es que necesito que, ahora sí como dicen, que mi mamá me mime, ¿sí? Necesito que me esté cubriendo, apapachando, necesito apoyo constante, necesito que se me dé el calor, el confort, que se me cuide, que se me guíe.
que no se me moleste. Entonces, fíjense bien, esta persona tiene gran posibilidad de tener en forma grave un estado de melancolía. ¿Por qué? Bueno, porque el yo está empobrecido, no está fortalecido, porque experimenta que no recibe todo el aporte necesario que requiere, que demanda. Es demandante, es ¿cómo les diré? La estructura está muy frágil, ¿sí? Y como demanda constantemente apoyo, pues siempre va a sentir que no es lo suficiente, ¿sí? Y por eso es más probable que presente esta reacción en forma grave. En esta explicación, desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista de Freud, la verdad a mí me parece genial. Permítanme un momentito, ¿sí? Permítanme, déjenme encender el calentón porque no me olvido. Listo. Les decía que esta definición que hace Freud de la melancolía, ¿sí? Me parece genial, 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 porque nos explica la psicodinamia de un trastorno mental tan grave y nos explica las posibilidades o las probabilidades, ¿sí? De que este trastorno se presente con las personas de estas características, ¿sí? De estas fijaciones orales, de estas regresiones narcisistas, de esta psicodinamia tan especial. ¿Quedó clara? No los veo. Sí, sí, Miss. Bueno. Tenemos la depresión. Fíjense bien. Tiene que quedarnos claro que no es lo mismo melancolía involutiva que depresión, aunque los síntomas sean similares, nada más que lo que cambian es en intensidad, ¿sí? Pero fíjense bien, la psicodinamia no es lo mismo. La depresión se caracteriza por una disminución de la autoestima, una sensación de impotencia, la inhibición de las funciones del yo en grados variables y el sentimiento subjetivo de tristeza y pérdida de intensidad variable. Si se fijan, la psicodinamia aquí es más diferente. Aquí en la depresión, ¿sí? Hay una disminución de la autoestima. Es como aquí las sensaciones, los sentimientos son de no poder ser como el objeto amoroso. El objeto amoroso es visto de manera tan impresionante, es percibido de manera tan abrumadora, que entonces aquí el yo dice, no, pues yo no puedo llegar a ser como ni lo mínimo como mi objeto amoroso. Por eso la autoestima está muy disminuida. Y desde luego que si la autoestima está muy disminuida, pues surge la sensación de impotencia y la inhibición de las funciones del yo en grados variables. Y entonces surge un sentimiento subjetivo de tristeza y pérdida de intensidad variable. Aquí nos habla de que la intensidad de la depresión, aquí sí hay grados, sí puede haber un grado de tristeza, puede haber el grado de intensidad, pero fíjense bien, aquí el sentimiento de pérdida no es de que esté perdido un objeto, invaluable, el objeto amoroso, sino que está disminuida la autoestima, es decir, no puedo, o sea, no voy a llegar a tener ese valor como ese objeto tan estimado, tan sobrevaluado, ¿sí?
Y luego nos habla de otras características, dice, el estado afectivo básico en el cual el yo se siente incapaz de realizar sus tendencias o aspiraciones, aunque estas tendencias persistan como metas deseadas. Dice, esto sí está muy claro. Dice, el sujeto se siente tan incapaz, su autoestima está tan disminuida, su sensación de impotencia está tan grande que se siente incapaz de realizar sus metas, ¿sí? Aunque sean metas deseadas, aunque desee mucho. No sé si conozcan ustedes personas que hacen planeaciones, grandes planeaciones, que son factibles, que tienen muchas posibilidades de poder lograrlas, pero que parece como si ellos mismos se bloquearan. Ellos mismos luego se sienten incapaces de realizar esas metas. ¿Por qué? Bueno, porque su autoestima está muy disminuida, porque hay esa sensación de impotencia, porque las funciones del yo están inhibidos en grados variables, ¿sí? Y surgen esos sentimientos de inhibición, de desvalorización. Fíjense bien. También nos dice Freud, y esto es bien interesante, y esto lo podemos ver mucho en la clínica. Cuando existen personas que tienen una depresión persistente, si nosotros empezamos a escarbarle, a llegar a los sentimientos más profundos, nos podemos dar cuenta que esa agresión, ¿sí? Esa depresión no es otra cosa que una autoagresión, es una agresión dirigida hacia el interior, a un objeto perdido, introyectado y amado de manera ambivalente, ¿sí? Fíjense bien, a ver si puedo poner un ejemplo. Tenemos nuestro objeto amoroso. Ya les dije que de manera muy inteligente Freud no le puso, no lo focalizó en la madre, porque nuestro objeto amoroso puede ser hasta la persona que nos tomó de bebé y nos está cuidando, hasta una madre que tiene un hijo adoptivo de recién nacido, su objeto amoroso es esa persona, aunque no sea su madre biológica, o cualquier persona que represente para nosotros confort, que represente ese lazo afectivo, esa fuente de placer de bebé, ¿verdad? Tenemos entonces que ese es nuestro objeto amoroso, ¿sí? Pero, dice, ese objeto amoroso se puede convertir en un objeto amado y odiado simultáneamente. Y ustedes pueden pensar, no es posible amar y odiar a la madre o a ese objeto amoroso simultáneamente. Pues sí, sí es posible. Ser amado y odiado de manera ambivalente, o sea, de manera simultánea. Por lo tanto, ¿sí? Si yo odio a ese objeto tan amado, ¿sí? Como les dije, la depresión, ¿sí? Modificando. La agresión es una fuerza, la agresión es una energía, ¿sí? ¿Y qué les dije? La energía no puede destruirse. Por lo tanto, esa energía, esa agresión dirigida hacia el interior, hacia ese objeto amado, ahí surge luego, ¡zas! Hagan de cuenta, imagínense ustedes, imagínense una fuerza, una energía, ¿sí? Que va dirigida hacia el interior a ese objeto altamente valorado y amado, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Surge el superior y dice, éitale, momentito, ¿cómo se te ocurre, sí, agredir ese objeto tan amado y tan valioso? Y entonces esa agresión se vuelca hacia el interior, hacia la misma persona, ¿sí? Entonces, dice, aquí por el mecanismo precisamente el mecanismo de protección, de eliminar o de proteger, más bien, de proteger al yo, proteger del yo, de una ansiedad abrumadora que surgiría al dirigir esa agresión a ese objeto tan amado, pues obvio que esa agresión se vuelca hacia el interior, hacia el sujeto mismo, ¿sí? Porque de hacerlo de manera, aunque fuera inconsciente, fíjense bien, aunque fuera de manera inconsciente, a llevar a cabo esa agresión o dirigir esa agresión al objeto amado, ¿sí? Generaría un estado de ansiedad altísimo, ¿sí? Una sensación abrumadora de ansiedad. Por eso los mecanismos de defensa dicen, no, a ese objeto amado, ahí se queda, amado y protegido. No va a ser agredido. Esa agresión, ¡zum!, se regresa y se va hacia el interior, hacia la persona misma, ¿sí? Por eso se dice que en la depresión es únicamente, yo les he puesto el ejemplo, la depresión, aparte de que es una disminución de la autoestima, entonces, si se fijan, cuando la persona está deprimida, ¿qué es lo que piensa? No valgo nada, no sirvo para nada, no soy útil, es mejor que me vaya de este mundo, a nadie le sirvo, a nadie le importo, a nadie le intereso, está ahí, soy una cucaracha, estoy ocupando el aire que otros pudieran respirar. Fíjense bien, todos esos sentimientos o pensamientos son una disminución de la autoestima, pero también, fíjense bien, es una agresión dirigida hacia mí mismo. Es una agresión dirigida hacia el interior, porque yo me estoy diciendo cucaracha, me estoy diciendo que no valgo nada, me estoy diciendo que me desaparezca del planeta, estoy agrediéndome fuertemente. Y entonces con todos esos sentimientos de agresión, ¿sí? Pues lógico, viene la depresión, ¿sí? Fíjense bien, es una cadena, la depresión es como una cadena, disminuye la autoestima, hay sensación de impotencia, inhibe las funciones del yo. Además, ¿sí? Además, la depresión, ¿sí? Es la agresión dirigida hacia uno mismo por medio del desplazamiento, no vaya a estar dirigida hacia un objeto amado, mi objeto amado, mi figura amada, ¿sí? Que también quisiera destruir porque la odio también, ¿sí? Dice uno, es que también odio esa figura, pero eso no es a manera, esto yo lo estoy poniendo de manera como si así sucediera, de manera consciente, pero todos estos mecanismos, todo esto es inconsciente, ¿sí? Todo esto se da de manera inconsciente, ¿sí? Ese mecanismo, ¿Mande? ese mecanismo que usted habla es retroflexión. Sí, pero entran varios mecanismos. Entra el de desplazamiento, el mecanismo de represión, el de inhibición sobre todo, inhibir la agresión que va dirigida a ese objeto altamente valorado, ¿sí? Pero que también es amado y odiado, ¿sí? Es altamente valorado, pero también es odiado y también lo quisiera destruir, lo quisiera agredir, desaparecerlo, pero como entra el mecanismo de protección, el mecanismo de desplazamiento sobre todo, también el mecanismo de inhibición, ¡zas!, bloquea esa agresión hacia ese objeto amado y odiado y se vuelca hacia el mismo, ¿sí?
Y por eso, si ustedes verifican en la depresión, hay muchos, los pensamientos son esos. No valgo nada, no sirvo para nada, soy una cucaracha, estoy ocupando un espacio, mejor me debiera desaparecer. ¿Por qué? Porque fíjense bien, qué contradictorio, ¿sí? Para, para las, para las estructuras inconscientes, para las estructuras mentales, para las estructuras, es menos grave agredirme así, volcar la agresión y detenerla con todos estos mecanismos que les he dicho, que generar un estado de ansiedad incontrolable agrediendo un objeto altamente valorado. Porque aquí yo ya estoy poniéndole de mi cosecha, ¿no? No me crean. Porque tal vez si este mecanismo se diera así, de manera burda, ¿sí? Que la agresión se fuera hacia el objeto amado, derecho, en lugar de volcarse así hacia uno mismo, en lugar de volcarse y generar todos estos mecanismos de inhibición y todo eso, si se volcara derecho al objeto amado, a lo mejor habría una fuga psicótica, porque la agresión entraría derecha a destruir esa figura tan, tan altamente valorada, y entonces a lo mejor habría un quiebre. Habría, a lo mejor, aquí yo ya estoy poniéndole también de mi cosecha, a lo mejor habría una melancolía involutiva, ¿sí? Porque si la agresión, ¿sabes?, llegara derecho y eliminara o dañara a mi objeto altamente valorado, ¿sí? El yo experimentaría una intensísima pérdida interna que a lo mejor me mandaría ahora sí a la melancolía psicótica. ¿No lo creen que suena así como algo lógico? Sí. Porque todo este boruco de que la agresión se vuelque hacia uno mismo, solamente es, aunque parezca así, como ¿qué pasa con todos estos mecanismos? Pues son mecanismos para proteger, ¿sí? Son mecanismos para proteger. Y bueno, aquí está que la agresión esté volcada hacia el interior y que la persona caiga en un estado depresivo y que sienta que está disminuida su autoestima y que es una cucaracha y que eso, pues tal vez los mecanismos de defensa digan, bueno, es preferible que pasar a la psicosis, ya a la melancolía involutiva, que es así, ya está clínicamente está muy difícil de tratar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, espero que le hayan tomado fotos para que en un futuro les pudiera servir de algo. Bueno, son 12:28, tenemos 30 minutos buenos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, denme chance de cerrar este material y pasarme a otro. Maestra, para una pregunta, A no ver, es sobre el tema.
Para Jacques Lacan, el automatismo mental es totalmente diferente al concepto de Freud que agarra, el- A ver, agarra no te como escucho bien. ¿Quién está hablando? ¿Quién está Sí me hablando? bueno, para Jacques Lacan en el seminario 3 habla de automatismo mental. Ajá. Es diferente del concepto que usa Freud, como lo del psicótico. Automatismo mental. Sí, Fíjate bien, Lacan, Jacques Lacan, a veces creemos que sus conceptos son una novedad, que son algo que él, vamos a decir, que él innovó. Pero realmente si nos ponemos a ver a Lacan, nos damos cuenta que él retomó, ¿sí? Los conceptos de Freud y los amplió y vamos a decir, los explicó de manera más amplia. Incluso en uno de los seminarios que le preguntaron que si él estaba de acuerdo con Lacan, con Freud, dijo, ¿saben una cosa? Ustedes los que están en el seminario son lacanianos, pero yo soy freudiano. O sea, el mismo Lacan reconoció que él seguía los principios de Freud. Y entonces los explica de una manera más complicada, más profunda. Yo me tengo que declarar que estudié 2 años a Lacan y la verdad que no puedo decir que lo maneje así, que lo maneje bien. Sí puedo manejar algunos conceptos de Lacan. Lo que me impactó a mí mucho fue lo que él, vamos a decir, nos explica más el complejo de Edipo, ¿sí? Y no está en desacuerdo con Freud. A veces creemos que está en contra, que como que critica a Freud, pero no, si nosotros nos ponemos a estudiar así profundamente, no es así. En el, en el complejo, en el complejo de Edipo, por ejemplo, esto que me estás preguntando en ahí, ¿sí? sí, Sí, pues déjame investigarlo un poco más, pero yo casi estoy segura, ¿sí? Que es solamente como ampliar el concepto de esto que les estuve diciendo. Pero si se fijan, Freud está hablando no nada más del concepto psicosis, no nada más de decir trastorno mental psicótico, como psicosis es como decir de manera general todos los trastornos mentales, ¿sí? Freud se fue explicándonos la psicodinamia de la esquizofrenia, de la paranoia, de la melancolía. O sea, se tomó el trabajo de explicarnos trastorno por trastorno. No nada más de manera general. Ah, la psicosis es esto, ¿sí? Y entonces vemos aquí que, como les ponía por el ejemplo del complejo de Edipo, ¿sí? Ya ve que Freud nos dice que el complejo de Edipo es la resolución, más bien del complejo edípico es cuando el niño logra su identificación con la figura paterna. ¿Por qué logra esa identificación y ya se resuelve el complejo de Edipo? Dice, bueno, porque para el niño, su mayor amor, su fuente de placer, su fuente de bienestar es su madre. Y para él es lo mejor, es lo máximo. Incluso ustedes ven a los niños chiquillos como dicen, mi mamá es la más hermosa, mi mamá es lo máximo, mi mamá no hay nada como ella, ¿sí? Es todo su universo para el niño. Y entonces entra el tercero en discordia. El niño empieza a visualizar, dice Freud, que llega un señor allí
y que mi mamá le pone atención, que es el padre, ¿verdad? Y mi mamá lo abraza. Hágame usted el favor. ¿Cómo es posible que me esté quitando la atención y el amor de mi madre este sujeto? ¿Sí? Y el niño empieza a tener, ustedes se han dado cuenta que una conducta celosa, ¿sí? Y entonces dice, este fulano, este sujeto me está robando, queriendo quitar el amor de mi madre. Por eso Freud, basándose en la mitología griega, pues le nombró complejo de Edipo, ¿sí? El estar enamorado de su madre. Pero entonces surge este mecanismo. El niño dice, o no es que lo diga, empieza, este mecanismo empieza a interiorizarse. Bueno, si este sujeto tiene las atenciones de mi mamá y mi mamá lo quiere, ¿qué puedo yo hacer para que me vea como a mi papá? Bueno, pues ser como mi papá. Y entonces se da la resolución del complejo edípico porque entonces el niño se identifica con la figura paterna y entonces asume su rol masculino. Y así, se cierra ese complejo y el niño ya se soluciona. Se identifica con la figura paterna y entonces agarra su rol masculino, ¿sí? Y todos felices. Pero entonces, eso lo explica Freud, pero lo dice Lacan. ¿Qué pasa con los homosexuales? ¿Mm? ¿Qué hubo? Y entonces, Freud dice, incluso en uno de los seminarios, Lacan dice, si Freud hubiera tenido más vida, y eso que fue muy grande, tuvo muchos años de vida, si Freud hubiera tenido más tiempo, posiblemente hubiera encontrado que lo que yo estoy diciendo estoy en lo correcto, dijo Lacan. Dice, bueno, dice, los homosexuales, la dinámica en ellos es diferente. Dice, en los homosexuales, dice, el niño tiene una figura de la madre muy imponente, porque aparte de que es todo su yo, de que es todo su universo, de que es toda la fuente de placer, ¿sí? Es una mujer, es una figura fuerte, es una figura es una figura muy imponente, es una mujer muy autoritaria, y el papá, sí, la figura paterna, es un hombre muy débil, es un hombre amable, es una ausente, estamos diciéndolo de manera ausente, de manera simbólica. O sea, la figura del padre no existe porque es tan diluido, tan fugaz, que no representa ninguna amenaza, no representa ningún peligro. Y la figura de la madre está así, omnipotente. Entonces, dice, el mecanismo que se da de identificación no es con el padre, sino que es con la figura de la madre. Y entonces, el niño, ¿sí? Quiere, introyecta y desea ser su madre o como la madre. Y entonces se da la homosexualidad porque es niño, pero está totalmente identificado con la mujer, con la figura de las mujeres. Y entonces, dice, por eso, dice Lacan, es casi imposible que un homosexual quiera volverse heterosexual, porque él ama la figura materna, está convencido que quiere ser mujer, está convencido porque es una figura grandiosa para él, ¿sí? Y está orgulloso de la figura materna y está orgulloso de sentirse mujer. Y si ustedes han conocido personas con una orientación homosexual, hombres,
Se dan cuenta que aman mucho la figura materna, o sea, no están incomodados, no se sienten mal por esa situación. ¿Sí? Se fijan que Lacan está complementando, está diciendo, bueno, Freud habló hasta aquí, pero ¿qué pasa con lo demás? Y entonces está explicándonos por qué se da ese mecanismo de homosexualidad, porque quítense de la cabeza que esto es biológico, no nada. Nacemos con nuestros órganos, con los que nacemos, así somos. Si nacemos mujeres, somos mujeres. Si nacemos hombres, somos hombres, ¿sí? No nada de que estoy metido en un cuerpo que no me corresponde. No. Eso no es biológicamente viable, tampoco. No es cierto, ¿sí? Maestra, Mande, en caso de las lesbianas es al revés. exacto. Es homosexualidad también. Ujú. Si lo vemos desde el punto de vista de Lacan, es también homosexualidad. Se identifican con la figura potente, con la figura que es más poderosa. Si hay la otra figura, la materna, está diluida, ¿sí? También Lacan nos pone el ejemplo, dice, él le llama la fuerza del padre, ¿sí? Él dice que pone el ejemplo del cocodrilo o de la cocodrila. Dice que los cocodrilos o las cocodrilas llevan en el hocico, cargan los huevitos que van a ser cocodrilitos, ¿sí? Y regularmente, dice, las cocodrilas pues mantienen así para no bajar el hocico y pues destruirían todos los huevos, ¿sí? Destruirían a toda la cría. Dice, la figura del padre, desde el punto de vista de Lacan, dice, es como si, sí, dice, la madre llevara aquí los huevitos y fuera las fauces de un cocodrilo, pero entonces la figura del padre es como un soporte, así, un soporte que hace que esa mandíbula, ese hocico, no se cierre y no destruya a los hijos, ¿sí? No destruya a las crías, hablando simbólicamente, hablando emocionalmente, ¿sí? Dice, entonces, la figura del padre tiene que ser firme y tiene que contener a la madre. Dice, si no la madre, ¡zas! Engulle simbólicamente a los hijos, ¿sí? Ahí sería, Edith, como tú dijiste, en las lesbianas, entonces la figura del padre es fuerte para evitar que aplaste las crías, desde el punto de vista que nos habla Lacan. Dice, y entonces, dice, la identificación se da con la figura fuerte. Y se me hace que ya se nos fue el tiempo, ya no alcanzo a poner otro PowerPoint. Si me empiezo a mover aquí la computadora, pues voy a terminar con el tiempo. Entonces, ¿qué les parece si mejor en la próxima clase nos tomamos toda la clase con el siguiente tema? Voy a tratar de buscar el material de esquizofreniforme, porque ya vimos esquizofrenia, ¿sí? Y es importante que veamos esquizofreniforme. Fíjense bien, cuando yo era estudiante, ¿sí? Yo confundí, a lo mejor también ustedes pueden confundirse, pero a lo mejor yo estaba más onza que ustedes. Sí, pensé, cuando el maestro nos habló de esquizofreniforme, dije, ha de ser una esquizofrenia bajita, leve, light. Y no, tenemos que ver que no es eso, ¿sí? Esquizofreniforme es un trastorno y grave también.
¿sí? No es una esquizofrenia light. Si no tengo el material aquí en gráfico, se los voy a dictar, porque no es mucho material. Y si no lo tengo gráfico, hoy lo preparo para tenerlo de manera gráfica. Entonces, en la siguiente clase, creo que es de 1 hora, ¿verdad? Es el jueves. Sí. Bueno, es suficiente para ver esquizofreniforme, porque no es mucho y está especialmente para 1 hora. Bueno, Bien, maestra. ¿tienen alguna pregunta? Espero. Yo sí tengo una pregunta. A ver, ¿quién es? Valeria Quijas. Pero Valeria. referente a lo que estaba diciendo ahorita de Lacan y los homosexuales, Ujú. también podría ser como un anhelo de una figura que no estuvo o no. ¿Sí me explico? O sea, Bueno, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, que tal vez no hubo esa figura paterna presente, pudiese ser como una, ujú, pues sí, una proyección de una figura que estuvo ausente. una idealización, ¿sí? Recuerden, recuerden que en la resolución del complejo edípico, ¿sí? El niño se identifica con la figura paterna porque dice, esta figura, este hombre, este sujeto, ¿sí? Es tan poderoso que se está ganándome a mi madre, ¿sí? Y entonces el niño dice, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues haciéndome como él, voy a tenerla a ella, ¿sí? En el caso de la homosexualidad, pero de la mujer, ¿cómo sería? ¿Sí? Bueno, siendo como esa figura que anhelo, que deseo, fuerte, firme, varonil, pues puedo tener también a mi madre, a la figura amada que es mi madre, que luego se va a trasladar en otra mujer, ¿sí? De hecho, si te fijas, los mecanismos son parecidos. Lo único que cambia, ¿sí? Es ahora sí que la figura, ¿sí? Pero el mecanismo es parecido. O sea, ¿cómo le puedo hacer? En el niño dice, ¿cómo le puedo hacer para tener a mi madre, que la adoro? Bueno, pues volverme como este viejo que está aquí, ¿no? Hacerme como él para tener a mi madre, ¿sí? En la niña, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerle, ¿sí? Para tener eh, esa figura tan invaluable que es mi madre, ¿sí? Bueno, haciéndome como el viejo ¿verdad? Y ahí estamos hablando en la homosexualidad, que no se da la identificación vamos a decir, vamos a usar la palabra normal, pero aunque no está muy, no se da esa identificación, pues sí, normal, porque va en contra del género que es uno, ¿sí? Esto no quiere decir, bueno, en la actualidad no se considera anormal la homosexualidad, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando Freud hizo toda su teoría, era la época victoriana, que era muy restrictiva en cuanto a las cuestiones sexuales. Pero de todas maneras, se lo explicó la identificación y la psicodinámica. Maestra, bueno, Man. soy Sergio Acevedo. Si aquí se sostiene que la homosexualidad es consecuencia de la psicodinamia o del desarrollo de la psique. Esto significa que en el reino animal no existe el comportamiento homosexual porque no existe este proceso.
Pues que yo, bueno, no he estudiado mucho el reino animal, pero que yo sepa, así homosexualidades en los animales no parece que se dé. Yo he visto algo Bueno, a veces, de Conrad Lorenz, que es el que estudió el comportamiento animal, psicólogo que estudió el comportamiento animal, pero no tengo ninguna referencia que hable sobre homosexualidad en los animales, pero sería cuestión de investigar más. Ujú. Ahora, lo que sí está muy controversial es porque hay unas hay unas corrientes que hablan de que la homosexualidad es innata, que viene desde el nacimiento, que ya viene en la carga biológica, todo eso. Bueno, yo soy de la vieja escuela en la que al menos mi maestro, el doctor José Jesús González, psicoanalista excelente, grandioso, él nos decía, nacemos como nacemos y así nos vamos a morir. Ya si le cambiamos, pues ya es otra cosa. Nacemos como mujeres, nacemos como hombres y tenemos, bueno, si tenemos todo nuestro aparato sexual intacto, pues somos con el género que nacemos. Pero bueno, claro que hay trastornos, ¿verdad? Como los hermafroditas, muy raros, casos muy raros que nacen con órganos sexuales femeninos y masculinos, pero eso ya es un trastorno, ¿verdad? Biológico. Ahí sí. Pues espero que tu pregunta haya estado contestada, Valeria. Sí, maestra, muchas gracias, sí. Ustedes no conocieron a una secretaria de la escuela de psicología, una secretaria, Martita, que ya murió, que en paz descanse, que decía, si tienen dudas, las ampliamos, no hay problema. Así es que, si tienen dudas, las podemos ampliar, no hay problema. Bueno, parece que no nos queremos ir porque trato de quitarla, el PowerPoint no se va, pero bueno, si ya no hay otra pregunta. ¿No hay más preguntas? No, ya no, maestra. Entonces nos vemos en la próxima clase. Pásenla bien.